esta oportunidad en que piensa Machado, se va a reflexionar en torno a la gestión de crisis políticas o la gestión de crisis mediáticas, o de una manera más clara, cómo un escándalo se tapa con otro escándalo de mayor empuje mediático. En este sentido, recomiendo el análisis político de la película La cortina de humo, en el que trato este mismo tema. Es un hecho que la política hoy en día se convierte en un juego cada vez más anárquico de pragmatismo mediático, que tiene por objetivo cooptar y manipular la producción informativa, noticiosa y virtual en busca de definir el sentido y las valoraciones de la opinión pública y de la política en general. De ahí que las crisis políticas se entiendan como un proceso de naturaleza conflictiva, disruptiva, que se especifica por su carácter súbito, dinámico y coyuntural, en el que se enfrentan los actores políticos introduciendo un alto grado de complejidad en el sistema, pero que se busca prescribir a través de soluciones a corto plazo. En el que las crisis emergen como una interrupción pública y significativa para las autoridades políticas, que conlleva una extensa y permanente cobertura por parte de los medios masivos de comunicación, así como un profundo escrutinio público, que no solo afecta las operaciones normales de la gestión pública, sino que implica impactos en lo económico, en lo político y sobre todo en la gobernabilidad. En una situación donde es notoria la escasez de información frente a la potente atención mediática desatada, donde se compromete la imagen, la reputación, la credibilidad y el desarrollo rutinario de las actividades públicas y estatales. En este sentido, vamos a entender la gestión de crisis política, la gestión de crisis mediáticas, como un proceso de gestión de comunicación e información que pretende reducir y prever los factores de riesgo y de incertidumbre a futuro de la organización política. En el que es imprescindible asumir de forma rápida y eficaz las operaciones informativas y de comunicación, que son las que contribuyen a reducir o eliminar los efectos negativos de la crisis, que son medidas que se toman antes, durante y después del hecho coyuntural, tanto para reducir daños como para reacomodar el posicionamiento de los actores políticos, donde mínimo se busca restituir las condiciones previas en el más breve plazo posible. Lo primero que hay que tener de presente es que las noticias son acontecimientos producidos por actores políticos, que no solo las originan, las gestionan, buscan controlarlas y resolverlas a través de los medios de comunicación, en un constante interacción, no muy visible, entre el periodismo, los periodistas mejor dicho, y la política, o los políticos para moldear la realidad política. Y modelar la realidad pública es manipular las representaciones simbólicas y cognitivas a través de dinámicas informativas y noticiosas que buscan crear definiciones y elaborar sentidos dentro de la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación. Y esta realidad política que se crea para los ciudadanos es una realidad negociada en la interacción entre actores políticos y sus propios conflictos mediados por los actores periodísticos. Y las noticias no son más que el producto de la interacción entre estos actores, sin importar la realidad, la verdadera realidad de los ciudadanos.
De hecho, las noticias, los programas noticiosos y todos sus derivados se configuran como el medio de interlocución que usan los actores políticos para lanzarse apelaciones e improperios para intentar crear valores políticos y sociales que buscan influenciar en la construcción de la realidad a través de la manipulación de la opinión pública, en uno o en otro sentido o en muchos sentidos. Y los periodistas, fundamentalmente, emergen como agentes que crean interpretaciones sobre hechos, sobre acontecimientos en donde privilegian determinadas estructuras de significación, a la vez que señalan o determinan la importancia de los actores políticos como personajes de los hechos con distintos grados de relevancia dentro del relato político que busca crear la realidad pública. Como se expone en el subtítulo anterior, la construcción de la realidad política y de la opinión pública es la puesta en escena de una teatralidad mediática que se basa en la construcción de dramas emocionales por parte de estos sujetos que denominamos los políticos. Algunos fronteros, otros discretos, asolapados, otros mentirosos como el MAS, pocos bien intencionados. Incluso los hay carismáticos, mañosos, apayasados, pero eso sí, todos calculadores. Y he ahí el detalle, calculadores, y todos con ansias desproporcionadas de poder. Y son precisamente estos factores los que permiten el análisis coyuntural y mediático de las crisis políticas. La complejidad del escenario de las crisis es porque vienen acompañadas de una profunda falta de información por parte de la opinión pública, lo que implica la necesidad de tomar decisiones con mucha rapidez en medio de dificultades en la gestión política, lo que implica repercusiones directas en la reputación de los actores, así como cambios en las percepciones en la opinión pública. Y es por esta razón que las acciones que toman los políticos a través de los medios masivos de comunicación responden a la defensa de intereses y objetivos muy particulares que se materializan en estrategias políticas que pretenden influenciar en la percepción y en la mentalidad de los ciudadanos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que este drama político, esta teatralidad mediática, es totalmente autorreferencial al sistema, ya que las interacciones de los actores políticos y de los propios medios de comunicación alineados a sus intereses se fundamentan en la personalización, en la individualización, en la visibilidad de los personajes que configuran lo que denominamos el caso crítico, mas no en los problemas reales de la sociedad. Esta primacía de la personalización es una concepción de los hechos políticos ligados al poder carismático de los sujetos, de los personajes, cuya interacción da forma a la realidad política y a la producción noticiosa. De ahí que sea importante resaltar que esta configuración teatral de los hechos y de la crisis política se debe a que el público, a que la gran mayoría de los ciudadanos manifiestan un excesivo apego a lo emocional que termina por opacar las determinaciones racionales. En este orden de ideas, dentro de la estrategia política, se concibe al público como una gran masa sensible a los dramas emocionales, ya que estos valoran mucho mejor a eso que ellos perciben como el ser humano que representan los políticos, en vez de resaltar al gestor y administrador eficaz de lo público.
En otras palabras, eso que denominan la humanidad, todo configurado con puros factores emocionales, prima sobre la valoración del gestor eficiente. Es importante precisar que estos actores, que estos personajes muy particulares que hemos denominado los políticos, puede que por experiencia, por prepotencia o simplemente conducidos por las ansias de captura o simplemente preservación del poder, siempre creen que las crisis se pueden gestionar y que además pueden ser una plataforma para la consecución de réditos o posicionamiento político. De hecho, muchos gobiernos no solo sobreviven, sino que por el contrario, luego de las crisis, fortalecen sus imágenes públicas. Es por ello que las crisis son momentos de coyuntura excepcional donde se pone en juego el poder político en medio de la opinión pública, por lo cual se exigen eficientes prácticas de gestión mediática y comunicativa. Asimismo, en este escenario, el elemento fundamental del juego es la construcción de la información pública, por lo cual siempre es necesario establecer no solo un centro de crisis, sino todo un operativo de construcción comunicacional e informativa, ya que las plataformas y los medios de comunicación ávidos de información y de noticias las buscan o las inventan en donde las encuentren, si no las obtienen de las fuentes directas, aunque solo sea para hacer reaccionar al estamento político. De ahí que la respuesta a la crisis mediática debe ser integral. Debe establecer un marco muy claro de objetivos estratégicos que guíen y sirvan de base al planteamiento general de la gestión de la crisis. Es decir, se deben crear protocolos de actuación muy detallados que permitan monitorizar el cumplimiento de los objetivos. En otras palabras, la gestión de la crisis exige procedimientos claros y detallados para la adquisición y la valoración de la información, un análisis muy certero de la situación coyuntural, el establecimiento de objetivos estratégicos, así como el desarrollo de opciones para la acción y su comparación operativa, que conduzca a la implementación de las opciones designadas y finalmente la elaboración de análisis en torno a la reacción de los actores implicados, así como de la opinión pública en general. Ahora bien, para terminar con algo procedimental, antes de finalizar esta parte, vamos a enfocarnos de una manera muy sintética en lo que se denomina la construcción del caso crítico, el cual se caracteriza por la elaboración y el diseño de una sucesión de acontecimientos marcados por unos hechos primarios, unos hechos que se conciben como originarios y por unos hechos secundarios, que son los que reafirman y confirman el sentido de las definiciones y significados noticiosos. Los hechos primarios, los que denominamos como originarios, constituyen la emergencia, la irrupción del acontecimiento y es por ende el arranque de la puja informativa. Los hechos secundarios son los que prosiguen con la construcción periodística de la realidad política calculada. Son hechos que ya no son disruptivos, sino que se planean dentro del mismo conjunto de sucesos que suscitaron el caso crítico. Estos hechos son limitados en el tiempo hasta la irrupción de un nuevo caso crítico. En palabras simples,
hasta la aparición de un nuevo escándalo mediático. Estos hechos secundarios son noticias e información que se produce de forma planeada, que sirven como acontecimientos que explican los acontecimientos pasados. Y he ahí el efecto de sucesión, el efecto de relato, es decir, de significación teatral de la política. Finalmente, estos hechos secundarios progresivamente sustituyen el acontecimiento originario en medio del relato noticioso e informativo. En lo que comúnmente determinamos como el proceso de olvido ciudadano a través de la acumulación continua y mediática de escándalos y de distintos casos críticos. En fin, las crisis políticas, las crisis mediáticas son eminentemente coyunturales y no obedecen a los ritmos ni a la naturaleza estructural del Estado político, y que por el contrario perjudica el devenir diario, el devenir continuo de la gestión pública y política. Es decir, las crisis políticas, si no fuesen coyunturales, serían problemas estructurales de la acción cotidiana del Estado. Y hasta aquí, amigos míos, lo que pienso sobre la gestión de las crisis políticas o mediáticas. Les recuerdo la invitación a observar el análisis político de la película La cortina de humo, en la que trato el tema del presente video. Muchas gracias por acompañarme.